Bueno, tremendo, muchas gracias Valeria. Además, el gobierno de Uruguay expresa su pesar ante el lamentable incendio de la Catedral de Notre Dame de París, obra maestra de la arquitectura universal. En tal sentido, hace llegar su solidaridad al gobierno y al pueblo de Francia ante el daño sufrido por esta catedral icónica del catolicismo y de la ciudad de París, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Arquitecto Mariano Arana, ¿cómo anda? Me imagino. Mire, muy impactado con esto, la verdad, muy impactado. ¿Dónde estaba cuando se enteró, Mariano? En mi casa. ¿Y cuando empezó a ver las imágenes? Y bueno, enseguida me llamó mucha gente, veo algunas imágenes, me impacta, porque esto es una pérdida. Yo incluso no me explico cómo ha pasado. Sí, ahora están No sé, hablando de... Prefiero no saberle, el asunto es que los resultados pueden ser tremendos. Sí, ¿qué se para pierde? La cultura toda. Bueno, ¿qué se pierde? Porque Notre Dame, consumida por el fuego, allá hay un patrimonio de la humanidad, es una catedral de estilo gótico, de las últimas que había en París. No. Fue incluso de las primeras que el sistema gótico llega a su esplendor, porque empezó en el segundo tercio del siglo XII, 1163 para ser, y termina, esas catedrales nunca se terminan, porque incluso no terminan con las torres, con sus flechas, ¿no? Pero con una unidad fenomenal, y además es una obra de esas que para mí son las que más valen. Que obra y ciudad es una sola cosa. A ver si aprendemos los uruguayos. Bueno, obra y ciudad. Se habrá peleado usted por eso, ¿no? Usted estudió en el Liceo Francés. Sí, también. Quiere decir que también había como una cuestión de afecto. Y además también. tuve la suerte de viajar como estudiante primero, acompañado por un gran docente, Bayardo, y luego como docente, y luego como intendente, y también como ministro de Vivienda. Y uno iba permanentemente a ver esas obras, ¿no? Porque varían con la luz, varían con el momento del año. O sea que usted iba, por ejemplo, en cualquier época del año y algo distinto la iba a encontrar. Claro, sí. Pero además, no es la única obra fenomenal que tiene, incluso en París. Por ejemplo? La Torre de Saint-Jacques, la pequeña iglesita de la zona universitaria, Saint-Séverin, donde oí conciertos maravillosos. Y además, nada menos que la Sainte-Chapelle, bueno, que San Luis la hace para atesorar lo que supuestamente eran reseñas traídas desde el lejano Oriente. Esta imagen es en vivo, arquitecto Arana. Visitó, de pronto no recuerda la cantidad de veces que visitó Notre Dame. Como estudiante, muchas. Muchas, porque incluso estando en París, por ejemplo, como estudiante estuvimos como 20 días y vimos una cantidad enorme de obras, antiguas y modernas, de primera calidad. Pero claro, uno retornaba siempre a esa iglesia, porque lo hacía a veces en horas de la noche, rarísimas horas en que de pronto estaba abierta, o cuando sabíamos que iba a haber un coro que iba a interpretar alguna misa de Palestrina, por ejemplo, o lo hacíamos durante horas del día, porque las luces incluso de los vitrales van cambiando también, según la incidencia directa. Claro. Más o menos en la misma época, un poco después, empezó la Catedral de Chartres, o la reconstrucción fenomenal de la Catedral de Chartres, cuyos vitrales son magníficos. La riqueza de Francia es inmensa, en particular en materia de arquitectura románica y gótica. Pero esta iglesia tenía una temperatura, tenía una luminosidad absoluta y una volumetría y un interior muy peculiar, ¿no? con esas estructuras fenomenales. Había sido además reconstruida por un hombre que fue muy discutido, pero gracias a él se había mantenido más o menos entera hasta hoy, que era Viollet-le-Duc, que además reconstruyó nada menos que una ciudad gótica en el sur, cerca de Toulouse, zona divina de Francia. Toulouse, donde no nació Gardel. No, Gardel nació también en este drama parece mentira, en plena Semana Santa, ¿no? Es una cosa que conmueve eso llamó a mucho la comunidad cristiana y a los que no son creyentes. No, y en algún momento se pudo pensar en algún atentado y ahora parece que hay una investigación muy cerrada, hermética, pero que tendría que ver con las obras de refacción. Se había destinado 6 millones de euros para tratar de refaccionar algunas áreas. Hay una imagen que uno conoce y que ve cuando pasa por allí, pero hay mucho que detrás de las paredes habían configurado un tesoro universal. Pero por favor. ¿Qué recuerda usted, por ejemplo, de esos pasajes por esa catedral, ya conociendo más que lo que el público común de pronto podía ver? Ahí estamos viendo en la imagen, fíjate vos esa fenomenal rosetón. Sí. La calidad que
que hay que tener para construir en piedra, no se construía el hormigón armado, no se conocía, era claro, era una tarea de artesanos fenomenales que durante décadas estaban aprendiendo con sus maestros y eran capaces de hacer esto. Pero simultáneamente con esta catedral se estaban haciendo 20 o 30, nada más que en el territorio francés y otras tantas de pronto en otras áreas no tan lejanas a la propia Francia, en Alemania en particular. Mariano, usted sabe que tenemos la tentación siempre de asociar con lo que representan nuestras comunidades a escala. Uno imagina, bueno, para sentir lo que están sintiendo los parisinos hoy, que se tiene que prender fuego el palacio, por ejemplo. Digo, yo creo que sí. Porque es impresionante. O que se estuviera incendiando algo que posiblemente dentro de pocos meses lograremos. Estoy en la Comisión de Patrimonio y de sustento de todo el grupo que está trabajando para que la obra de Dieste sea considerada de valor universal. Yo creo que lo vamos a conseguir. Sería espeluznante, por ejemplo, para la escala nuestra, que la iglesia de Atlántida se destruyera, o la iglesia de San Pedro de Durazno, dos obras absolutamente singulares de ese hombre absolutamente singular que fue Dieste, no solamente porque era un gran creyente y un gran técnico, sino que de profesión ingeniero era un gran arquitecto, porque manejaba el espacio, el color, la textura, y la gente, había que ver cómo la gente se aproximaba a él y cómo él hablaba con la gente. Solamente personas que tienen una altísima sensibilidad son capaces de hacer esto, que nos trasciende en gran medida nuestras propias formaciones. Claro. Y esa vista aquí, en esta que estamos viendo. Sí, es terrible. París sin Notre Dame sería otra cosa. Y Notre Dame sin el Sena sería otra cosa. Sí. Esa fachada con los arbotantes que dan hacia la fachada sur, es una emoción para todos aquellos que estuvimos con lluvia, con garúa, con frío, con nieve o con sol. Voy a poner un aprieto a la producción, Mariano, ya lo tengo que despedir, pero lo voy a poner en un aprieto a la producción porque quiero pedir, no tiene nada que ver con esto, pero también es un edificio emblemático que ha generado mucha controversia por estas horas y es el San Rafael. Hoy ver cómo lo que en otro momento se habló, la piqueta fatal del progreso impactando sobre la pared, hubo una controversia además con un arquitecto, con la sociedad de arquitectos también. Yo la verdad que lo apoyé a un colega que está muy preparado, ¿no? Que es el caso de Willy Rey, porque la verdad que le han hecho un juicio que me parece una desmesura tremenda, ¿no? Pero vamos a decir la verdad, las comparaciones suelen ser odiosas, en este caso lo son, ¿no? Claro, desde ya. Pero sintió que es una pérdida patrimonial también y hay que se levante un edificio. La pérdida patrimonial, mire que yo soy muy amigo y lo admiro mucho al arquitecto Viñoli, nacido acá, en Montevideo. Sí. Y un hombre que ha hecho obras fenomenales del siglo XX, porque la gente a veces no es cuestión de tomar las cosas en forma muy a la liviana. Creo que esto fue un gran error, se lo dije, en forma bastante grosera que no le voy a repetir yo acá a todo el público. Digo, pero Viñoli, eso que hiciste, se parece a las grandes estructuras de los años 60 y me acordé de un arquitecto Friedman que te echaba a París. Te echaba a París, entre otras cosas, te echaba a Notre Dame, por ejemplo. Claro. Pero bueno. Mira acá, es la parte posterior del San Rafael. Claro. Duele igual, ¿no? A mí, claro que sí. Pero bueno. Para volverlo a reconstruir, además, se supone. Bueno, no, creo que ya el perfil ese me parece que... Arquitecto, muchas gracias. No, con mucho gusto, créame. Estuvo el arquitecto... Espero que ¿qué podemos hacer nosotros? Solidaridad. Solidaridad Sí, porque no se pierde solo un edificio. No solamente con los franceses, con el mundo, porque el mundo ha perdido o está a eso. punto de perder una obra absolutamente soberana. Sí, estaba leyendo que es muy probable que no se pueda recuperar, por ejemplo, la estructura. Gracias, Mariano. El arquitecto Mariano Arana, exministro, exintendente, docente, estuvo con nosotros. Vamos a una pausa y seguimos adelante en Telenoche.